Muy bien, pues aquí estamos. Un nuevo encuentro dentro de, pues de este movimiento que le hemos llamado la alquimia dorada para dar a conocer este gran viaje que es la vida. Gracias por estar aquí, por participar. Ya sabemos que, pues tenemos ese grupo principalmente en Telegram para dar acompañamiento y, ofrecer algún tipo de respuesta, aclarar dudas, realizar entre todos, pues reflexiones, comentarios en relación a, pues a todo el contenido que vamos a ir desarrollando y vamos a ir avanzando, ¿ya? El día de hoy, pues el nombre del encuentro, la puerta del dragón, recordaremos que habíamos comenzado estos encuentros mostrando, pues una historia, una alegoría de un pez koi, ¿cierto? Que, pues vive su vida, vamos a decir, de forma tranquila en el estanque, en su estanque con el resto de peces, llevando una vida, pues vamos a decir que eh, en apariencia natural. Y digo en apariencia porque esta historia nos cuenta de que, pues en algún momento de la evolución de la vida de esos peces en el estanque, pues alguno de ellos, vamos a decir que se atreve, se anima o se le despierta como un valor, como una curiosidad, como esa pregunta, ¿no? Más o menos sabemos dónde estamos, pero quizás no sepamos tanto de dónde venimos. El encuentro de hoy está relacionado con la pregunta de a dónde vamos, ¿ya? Pero en esta historia del pez koi, pues se despierta esa pregunta de dónde venimos y uno de esos peces, que posiblemente seamos todos y cada uno de los que estamos aquí compartiendo esos encuentros, pues como digo, se le despierta esa curiosidad, esa valentía eh, y bueno, empieza a nadar en contra de la corriente, ascendiendo por el río que alimenta de agua al, al estanque, al lago. Y bueno, pues después de transitar todo ese recorrido, llega a un lugar del río, en este caso le denominamos la Puerta del Dragón, porque como cuenta esta historia, en ese origen donde brota el agua, pues ese pez koi se transforma en dragón. Esta historia nos habla de un proceso de mutación, de transformación, de autorrealización, de autosuperación, donde, pues ese pez adquiere ciertas cualidades divinas o místicas, celestiales. Vamos a incluso a definirlas como eh, sobrenaturales, ¿ya? Que claro, a lo mejor una vez llegado a ese lugar, pues se considera que esa es la propia naturaleza del río, en este caso la propia naturaleza del pez, la propia naturaleza de la vida, la propia naturaleza del sentido de, pues de estar aquí recorriendo ese flujo, ese, pues ese transitar eh, en esto que llamamos vida cotidiana. Es decir, que quizás lo natural o lo normal puede ser que en algún momento de ese, pues transitar en el estanque, pues se nos despierte esa curiosidad y aceptemos el reto de, pues ascender por ese río para llegar a esa puerta del dragón y realmente conectarnos con una naturaleza quizás un poco más profunda de la que
por lo general solemos autopercibir de nosotros mismos y por consiguiente despertar tal vez una información que está ahí en nuestros genes, eh, que bueno, pues en esa vida cotidiana del estanque quizás no tenemos la oportunidad de despertar o de activar por el tipo de situaciones que en ese estanque vivimos, pero a la hora de transitar ese recorrido ascendente del río, bueno, pues esas situaciones van generando un despertar de esa información que antes estaba oculta, nos va permitiendo desarrollar ciertas habilidades, ciertas también aptitudes. Y en definitiva, cuando ese pez se convierte en dragón, pues su propia autoobservación, eh, digamos que adquiere la toma de conciencia de que esa es su naturaleza y que aquella naturaleza que vivía al interior del estanque junto a otros peces koi, pues no estaba del todo desarrollada o no estaba en un proceso, vamos a decir, de maduración o de realización. Entonces, bueno, con toda esta historia, con toda esta alegoría como símbolo de nuestra vida y del significado que le podemos dar a ella, hoy vamos a hablar de esa puerta del dragón, de ese lugar donde el pez koi se convierte en dragón. Y aunque no sea un encuentro para profundizar y hablar, bueno, ya tendremos otra ocasión de dar más detalles, ¿no? Pero aunque no sea un encuentro, como digo, para profundizar en esa etapa ¿ya? Del proceso, sí vamos a hablar de eso que denominamos muerte, ¿ya? Para cada uno de los viajeros que habíamos denominado los encuentros anteriores, vamos a ordenar la información para poder ver cómo cada uno de los viajeros está ubicado en una parte de ese camino, desde que se comienza, por así decirlo, en ese estanque hasta que se llega a esa puerta del dragón, donde está cada uno ubicado, nos va a permitir no solamente, bueno, como información teórica o como conocimiento, eh, tener un entendimiento de diferentes disciplinas o diferentes tradiciones, sino que también nos va a permitir a nosotros poder autoobservar, bueno, pues qué de cada uno de esos personajes tenemos en nuestra psique, en nuestro modelo conceptual y más o menos ubicarnos en esa parte donde corresponde o donde se encuentra ese viajero para poder ver el camino que hemos transitado y, bueno, pues bien pudiéramos decir el camino que nos queda por transitar, ¿ya? Entonces, bueno, si en la puerta del dragón está ese proceso de mutación donde el pez koi se convierte en dragón, bueno, allá vamos a observar lo que conocemos como resurrección, ¿ya? Pero antes de hablar de resurrección, bueno, pues hay otros procesos vinculados, como digo, a eso que llamamos muerte, que hemos tenido que integrar y hemos tenido que trascender, ¿ya? Y es cierto que, bueno, pues la muerte se ha convertido en uno, casi casi pudiéramos decir que en el gran tabú para el ser humano como colectivo. Si generalizamos, pudiéramos decir que a día de hoy no se le da prácticamente atención a ese proceso. Evidentemente, sí hay culturas y tradiciones que focalizan su atención en esta parte del camino, del proceso, pero dentro de un contexto, vamos a decir, monástico, dentro de un contexto, bueno, pues dejémoslo en institucional. Es decir, que yo como laico, si quiero
conocer esos misterios que aguardan en ese más allá, pues fuera de esas estructuras que están vinculadas a veces con religiones o a veces, eh, bueno, pues con tradiciones relativamente herméticas y medio ocultas, necesita, bueno, pues acceder al interior de alguna de ellas para poder recibir ese conocimiento o incluso para poder recibir una guía, ¿ya? No solamente adquirir el conocimiento para saber, ¿no? A día de hoy el ser humano que ha descubierto en ese tránsito, en ese paso, ¿no? De una dimensión a otra, sino que si quiero tener una preparación, pues fuera de esas estructuras prácticamente no encontramos dónde poder formarnos, dónde poder desarrollarnos para acceder a esa puerta del dragón y vivir una mutación, una transformación. Es cierto que en muchas tradiciones se habla de ello, hay algún texto, como puede ser, por ejemplo, el Bardo Tordo o el libro de los muertos de los egipcios. Eh, Hay gente, psicólogos, ¿no? Groff, eh, bueno, pues en su última época investigó en ese proceso ciertas, vamos a decir, como vertientes, ¿no? Bueno, vamos a decir medicinas alternativas o, bueno, sí dan algunos matices o sí hay cierta información, pero propiamente como una preparación para abordar ese momento es relativamente complejo encontrar a día de hoy dentro de las sociedades en las que nos encontramos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a mostrar todo este trabajo para también, como teníamos como objetivo dentro del grupo, pues poder ir preparándonos para ese momento, un momento que en realidad vamos a decir que no sabemos cuándo y tampoco sabemos dónde o en qué circunstancias va a ocurrir. Podemos decir que a día de hoy, desde que el hombre camina por sobre la tierra, pues la vida la podemos desarrollar en cualquier territorio, en cualquier lugar, pero el acto de morir ocurre en un lugar, en un instante, en un tiempo concreto. Entonces, si no hay una preparación previa, bueno, pues la muerte nos coge por sorpresa y pasan ciertas cosas a las cuales no tenemos capacidad de manejar o direccionar. Entonces vamos a hablar un poquito de esa muerte consciente, ¿de acuerdo? Para poder acercarnos a ese concepto de la resurrección y, bueno, pues cómo como seres humanos pudiéramos acceder, ¿no? A esa posibilidad dentro de nuestra existencia. Vamos a hablar de nuestro primer viajero que habíamos visto, bueno, pues que era esa estructura que denominamos ego, un ego asociado al plano terrenal. Esa estructura la vamos a identificar al interior del estanque. Como no tiene una mirada, vamos a decir, espiritual, pues no se anima a nadar contra la corriente para ascender por el río. Entonces desarrolla toda su vida en el estanque y, como digo, con una mirada material. En ese sentido, bueno, pues las cosas tienen un principio, tienen un final y como materia, pues digamos que ese final vamos a entenderlo, absoluto. Hasta aquí llegó. No hay más hacia ningún otro lugar. Entonces, bueno, habíamos visto que el objetivo de ese viajero era, como se dice en la psicología, era inflar el ego, es decir, darle valor al ego a través del éxito, que para cada uno puede ser entendido de formas diferentes, a través de la fama, a través de algo que
pueda generar cierta admiración o que pueda generar, bueno, pues frente a un otro, incluso envidia o este tipo de energías que nos hacen, para quien se alimente de ello, se hacen sentir importantes. Entonces esa importancia personal que busca este ego, pues como su final es absoluto, cuando se muere el cuerpo, vamos a decir, acaba la vida, pues se busca, eh, bueno, dejar algo que perdure, porque en realidad esa estructura de ese ego con esa mirada terrenal, ya desde su subconsciente intuye que sí hay algo más, aunque su parte consciente no contempla esa posibilidad y la tiene, vamos a decir, como eh, erradicada dentro de su marco conceptual. Pero al interior sí percibe que hay algo más, sí percibe que hay un río que trae el agua y sí en algún momento quizás haya visto algún pez empezar a nadar en contra de la corriente. Entonces, bien pudiera saber que de forma inconsciente que hay algo más y eso en esa importancia personal que busca, pues lo deja constatado en un linaje, lo deja constatado en una obra que represente toda esa importancia personal que adquirió. Una obra que puede ser, bueno, desde una empresa, el apellido de una familia, eh, una obra en términos, vamos a decir, artísticos, en fin, algo que cuando mi vida se acabe en esos términos absolutos, eso perdure. ¿Ya? Entonces ya tenemos que, incluso en este primer viajero que no contempla una continuidad después de ese proceso de la muerte, sí algo intuye, sí algo hay en su subconsciente que le lleva a querer dejar algo para poder manifestar esa continuidad que aunque él crea que no hay, sí logra intuir, insisto, quizás de forma inconsciente. Después de este modelo vamos a ver otro modelo donde, bueno, pues si el ego tiene una mirada espiritual, está vinculado a otro viajero que era el alma, pero en el proceso de la muerte, ¿ya? Ese ego sigue teniendo o sigue guardando la creencia del primer ego que hemos visto, donde la muerte es absoluta y es un final cerrado. Pero como está vinculado con otro viajero que es el alma, como si fueran dos recorriendo un mismo viaje, eso que el primer modelo del ego quería dejar en una obra, este modelo de ego lo realiza a través del alma. Pero el ego sigue manteniendo esa creencia de esa muerte absoluta, por consiguiente, esa estructura del yo soy, cuando llega la muerte, eh, se quedará ahí y el que continúa el viaje será el alma, que será nuestro tercer viajero asociado a este segundo del que estamos hablando ahora, ¿no? De este segundo ego. Un ego que sí contempla esa mirada espiritual y lo hace a través de esa estructura que denominamos alma. Entonces este segundo viajero que está vinculado a esa alma, cuando llega a ese momento que llamamos de la muerte, en su marco conceptual tiene un sistema de creencias donde, bueno, pues hay una ley moral que rige sus comportamientos o sus decisiones. Es decir, que para mantener el orden y la armonía dentro de ese estanque con el resto de peces koi, bueno, pues hay unas premisas
que nos dicen cómo nos debemos comportar y cómo debemos interactuar. Entonces ese ego, cuando llega a ese proceso de la muerte, experimenta lo que se denomina el juicio final. Es decir, que va a haber una evaluación, va a haber un juicio de todas sus decisiones, de todos sus comportamientos, de todas sus experiencias. Ese juicio se va a basar en esas leyes morales y va a vivir principalmente toda su vida, ¿no? Bueno, pues con esa mirada del juez, ¿de acuerdo? Una mirada del juez que no tiene el primer modelo del ego, por consiguiente el primer modelo del ego, pues a veces decimos que es prácticamente inhumano en el sentido de que si tiene que pasar por encima de alguien para lograr esa importancia personal, lo hará. No tiene esa ley moral. Esta segunda estructura del ego, si tiene una ley moral, entonces, como no busca propiamente esa importancia personal, puesto que el que termina realmente el viaje será el alma y el ego será un medio, no un fin en sí mismo, entonces ese primer ego no tiene esa mirada del juicio, ¿no? Porque no contempla esa ley moral, y esta segunda estructura, al contemplar esa ley moral, pues vive una vida constantemente siendo observada, analizada, cuestionada. Está constantemente poniendo, ¿no?, en su balanza si sus decisiones, si sus actitudes, si sus comportamientos, si sus pensamientos, si sus sentimientos son buenos o malos. Porque constantemente está buscando que cuando llegue su final, el juicio no realmente le dé un veredicto, vamos a decir, luminoso o positivo. ¿Por qué? Porque busca, ¿no?, ser bueno, ¿no? Porque busca, bueno, pues dar a su vida una coherencia a través de esta ley moral. Bueno, pues esto lo hace porque la tercera estructura, el tercer viajero que vamos a contemplar, que es ese alma que está relacionada con este ego, en función de el veredicto que el ego en ese juicio final tenga, pues el alma, vamos a decir, que podrá ir al paraíso o al infierno. Es decir, que hay un trabajo, ¿no?, relativamente en equipo, porque realmente todo el trabajo lo hace el ego para que luego el alma pueda vivir en ese paraíso o en ese infierno. Pero el que primero vive dentro de esa experiencia que llamamos muerte, el que primero vive esa experiencia, pues será esa estructura del ego, es decir, que ella va a ser la que viva ese juicio final, y en función de cómo se dé ese juicio final, el alma a la hora de liberarse del cuerpo podrá acceder a lo que llamamos paraíso o infierno. Entonces, esos tres modelos ya son los primeros que vamos a encontrar dentro de nuestro desarrollo personal o dentro de esto que llamamos evolución espiritual. Es cierto que esa segunda estructura del ego que ya contempla este alma que va a poder vivir en un paraíso o en un infierno, pues ya se dio cuenta y ha aceptado en su parte consciente de que hay algo más aparte de esta vida que desarrollamos al interior del estanque, pero no ha comenzado, por así decirlo, a ascender por ese río, no ha comenzado a transitar hacia esa puerta del dragón. Solamente sabe que hay algo más, y desde ese sistema de creencias y desde ese modelo moral, pues intenta acceder a ese paraíso, ¿no?, entendiendo el paraíso incluso como pudiera ser esa puerta del dragón, pero más que llegar él mismo a esa puerta del dragón, bueno, pues acepta de que habrá algo más allá del humano, que a través de ese juicio, si el alma, ¿no?, si mi ego se ha comportado bien, yo como alma podré acceder a ese paraíso, esa puerta del dragón, porque ese juez me va a llevar si me porté bien.
Entonces sí hay una intuición o una percepción de esa realidad, ¿de acuerdo? Pero el individuo no toma la decisión de ascender por el río en búsqueda de esa puerta del dragón. Lo deja en manos de algo externo, que en este caso es ese juicio y ese veredicto que se somete a esa estructura egoica para que el ego, ¿no?, si se ha portado bien, pueda liberar al alma en una dirección, en este caso el paraíso, y si no se ha portado bien, pues a la hora de liberar el alma, irá al infierno. Hay otra estructura como cuarto, vamos a decir, viajero, que es otra estructura que también denominamos ego, y esto también, claro, eh, podríamos darle a cada uno de ellos nombres diferentes, pero, o por lo menos por mi parte, el, el, el acto deliberado de seguir utilizando los mismos nombres es para poder ver que en esa estructura del ego va habiendo mutaciones, va habiendo cambios, y lo que en una experiencia se vivía con unas características, después de una transformación, después de un cambio, después de una expansión de la conciencia, después de una situación, como digo, eh, de mutación, de cambio, esa misma estructura de ego percibe la realidad de otra manera. Ese primer alma del que acabamos de hablar, pues luego veremos que también va a sufrir una experiencia de mutación, de cambio, y va a adquirir otro tipo de cualidades o otro tipo eh, de características. Entonces, poder ver con los mismos nombres estos cambios, ¿ya?, también nos va a permitir que a la hora de utilizar las palabras o a la hora de autodefinirnos, a la hora de mantener conversaciones, aunque utilicemos la palabra, podamos ver cada uno en qué contexto la está utilizando y a qué se está refiriendo, ¿ya? Bueno, nos va a dar más claridad dentro de nuestro mapa, ¿no?, y nos va a permitir posicionarnos en un lugar más concreto y no tanto, bueno, pues sugerido por un patrón mental donde en realidad creemos, ¿no?, saber dónde estamos o por dónde vamos, ¿ya? Entonces, este cuarto viajero, que vuelve a ser una estructura que llamamos ego, bueno, pues sí tiene también esa concepción de un alma, es decir, que habrá otro quinto viajero que será un alma que está asociada a esta estructura del ego, pero a diferencia de ese segundo ego que también tenía la estructura del alma, pero vivían a raíz de una creencia del juicio final y por consiguiente una ley moral, esta nueva estructura contempla la existencia de la reencarnación. No tanto la reencarnación del ego, sino la reencarnación del alma, pero esta estructura del ego, al estar asociada a ese alma que sí tiene la reencarnación dentro de su marco conceptual, esta estructura del ego, el juicio final, también lo tiene, pero con otros matices. Sí hay, vamos a decir, como una ley que va a estar regulando el comportamiento o la actitud, la toma de decisiones. Como ya no se define como juicio final por este tipo de sutilezas de cambios que ha adquirido, ¿no?, en su comprensión de la realidad, se le conoce como la ley del karma. Es decir, que mi ego va a seguir teniendo un modelo el cual o al cual se tiene que adaptar, va a seguir teniendo un algo, un alguien que está evaluando, juzgando su comportamiento, pero como el vínculo que tiene con el alma, ese alma
reencarna, reencarna bajo esta ley del karma. Es decir, que el ego, cuando llegue a su muerte, en lugar de un juicio final con las características que acabamos de ver, va a tener otro tipo de juicio que va a estar regulado por esta ley del karma, que lo que viene a incorporar es, bueno, has podido acertar, te has podido equivocar, has podido generar acciones luminosas, oscuras, o positivas o negativas. Ok, la ley del karma viene a darte una connotación para tu próxima encarnación. Es decir, que se evalúa la vida del ego para al alma que está asociada a este ego determinar su siguiente vida, dónde o en qué contexto va a ser. Entonces ya no es una muerte final para el ego, puesto que va a poder mantener una pequeña parte de esa estructura en esa próxima vida, no toda, pero una pequeña parte, ¿ya? El anterior modelo era una muerte final y ese alma, en lugar de ir al paraíso o al infierno y ahí se acaba tu camino, pues va a poder regresar a una vida porque ese objetivo que habíamos visto de vivir en ese, vamos a decir, como mundo idealizado, el Shangri-La o Shambhala, eh, otra tierra, pudiéramos decir, ya, no tanto en el mundo material, sino en el mundo insustancial, en lo etérico, bueno, un grado de perfección donde el alma no necesite reencarnar porque ya ha tenido los aprendizajes necesarios para poder expresarse, vamos a decir, en su máxima potencialidad. Entonces necesita diferentes vidas para que a través de esa estructura del ego, el ego vaya aprendiendo, vaya integrando ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes, y todo lo que integre el ego es todo lo que evoluciona el alma. Entonces esos dos van juntos, igual que los dos anteriores. El primer modelo estaba, vamos a decir que solo. Entonces este ego que vive la ley del karma, esa ley del karma va a dar la connotación a esa quinta estructura que denominamos otro viajero, también ese alma con reencarnación. Y a raíz de esa muerte del ego, a la hora de vivir esa experiencia que llamamos la ley del karma, pues se gesta una próxima vida en esa reencarnación. Y esa estructura del ego, con ciertos matices de la que ya venía, se vuelve a asociar a este alma y los dos vuelven a comenzar una vida humana. Es decir, que la estructura de ese ego tiene un final, no absoluto, pero bien importante, pero está asociado a un alma y ambos van recorriendo una serie de vidas, de experiencias humanas a través de este concepto o de esta creencia de la reencarnación. Entonces, estos dos, este ego que tiene asociado un alma y que tienen incorporada la creencia de la reencarnación, pues vamos a decir que sí, ya comenzaron a recorrer el río y que saben que, bueno, pues va a haber dificultades a la hora de subir por unas cascadas o subir, ¿no? En esa contracorriente, bueno, pues como algo nuevo a realizar en la vida más allá de los límites de este estanque, pues posiblemente no lo logremos a la primera, no alcancemos esa puerta del dragón en un primer intento. Entonces regresaremos al estanque, volveremos a empezar y bueno, pues ahí iremos avanzando, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que según va avanzando, pues ese ego se va dando cuenta de que a lo mejor no tiene que estar
vamos a decir, como dividido entre un ego y un alma, a lo mejor no necesita para recorrer ese camino la creencia de la existencia de un alma, y aparece otro viajero, otro ego, sería nuestro sexto viajero, ¿ya? Que tiene una mirada ya no terrenal como nuestra primera estructura egoica. Esta sí tiene una mirada, vamos a decir, espiritual, pero no tiene la creencia de la existencia del alma. Ya trascendió la creencia del alma y vamos a decir que vuelve a estar solo, pero ahora ya no solamente asociado al plano terrenal, que sí lo vive y lo experimenta, ¿no? Como una percepción sensorial, pero no le da valor a esa realidad material, sino que le da valor a esa realidad insustancial y tiene una mirada o un foco, una dirección. Habíamos visto que su objetivo estaba asociado a lo espiritual, eso que se llama nirvana o satori o iluminación. Es decir, que esa puerta del dragón para esta otra estructura, bueno, también está asociado a un plano insustancial, pero el camino lo recorre, vamos a decir, como desde su unidad. Es decir, que lo que antes estaba separado entre el ego y el alma, ahora se ha unificado en esa estructura de un ego espiritual, ¿ya? Entonces este ego espiritual, pues sí, recorre, vamos a decir, o alcanza un lugar más alejado de ese estanque del que había logrado esa primera estructura del ego con el alma. Es decir, que cada uno de todos estos viajeros va ascendiendo un poco más por ese río y por eso se van, digamos, transformando esos marcos conceptuales, esos sistemas de creencias, y unos trascienden a los otros. Entonces, este viajero del ego espiritual, que ya no contempla la existencia de un alma, también sabe que, claro, ya venía con la creencia de este ego, de esta alma, de esta reencarnación, pero llego a una parte del camino donde todo esto lo puedo trascender porque ahora veo la realidad desde una nueva perspectiva, porque he subido, ¿no? Por el río, entonces tengo un nuevo horizonte. Antes veía la realidad de una manera, ahora la veo de otra, y en esta otra realidad sí hay una próxima vida o sí hay una sucesión de vidas, pero ya no es a través de la reencarnación, sino que es a través de la transmigración. Es decir, que la reencarnación, la ley del karma, si me portaba muy mal, mi nueva vida iba a estar asociada a un contexto material de menor valor, o vamos a decir, de menor eh, recorrido o de menor potencialidad. Es decir, que puedo perder pasos que había dado y que había avanzado. Esa ley del karma me puede castigar, no para mandarme al, bueno, pues en este caso, como se veía en el anterior modelo, no para mandarme al infierno, sino para quitarme méritos o logros que había adquirido en otras vidas. Es decir, que puedo, entre comillas, involucionar. ¿Ya? Para esta otra estructura del ego, donde ya no hay la creencia del alma, ese juicio, esa ley del karma, adquiere ciertos matices, y esos matices lo que hacen es transformar la ley de o la creencia de la reencarnación y la transforman en la creencia de la transmigración, en el sentido de que ya no puedo caerme hasta el principio del estanque y volver a nadar con el resto de peces como si no hubiera avanzado nada de este río, como si no hubiera nadado en contra de corriente en todas estas otras vidas. Ya no puedo regresar hasta ahí. La transmigración me dice que he integrado eso que antes se veía como oscuridad, eso que antes se veía como pecado, lo he integrado como parte de un aprendizaje. Entonces
tengo más rapidez para integrar esos aprendizajes, por consiguiente, se ha dado cuenta de que en su camino solo hay una dirección y es avanzar. Ya no puede retroceder como el anterior modelo podía hacerlo. Entonces la transmigración habla de que en mi próxima vida todo mi contexto material, es decir, allá donde voy a encarnar, en las condiciones, en las circunstancias, va a ser una mejor versión de la que ahora en esta vida estoy viviendo. Es decir, que esa transmigración lo que va haciendo es consolidar los pasos o los méritos en términos espirituales que se van logrando. Los modelos anteriores podían perderlos, ¿de acuerdo? O directamente a la hora de ese juicio final que estábamos hablando, pues directamente no ser recompensados porque no tuviste méritos y por consiguiente te castigamos en, bueno, pues el infierno, ¿ya? O si te has portado muy bien, te premiamos con el paraíso. Pero claro, ya sea que se llegue al infierno o ese que llegue al paraíso, pues se va a dar cuenta de que eso no es un final, no está cerrado, de que se continúa, entonces aparece la reencarnación y con la reencarnación, bueno, pues la ley del karma me dice, me he portado bien, me mejora las condiciones, me he portado mal, me empeora las condiciones de mi próxima vida, hasta que llega un momento en el que voy aprendiendo a ser mi propio juez interno, voy integrando esas dos estructuras del ego y del alma en un modelo que es este ego espiritual, que es el que vive la transmigración. En esa transmigración aparece, bueno, pues otro ego, ¿ya? Que bien le podemos, o hay otros conceptos, por ejemplo la psicología de Jung lo llamaba el self, ahí está el concepto del suprahumano o del superhombre, es decir, alguien que ese concepto espiritual insustancial que tenía el modelo anterior del ego espiritual, que buscaba la iluminación, en un mundo no sustancial, es decir, más allá del cuerpo físico. Esta nueva estructura del ego empieza a darse cuenta de que todo eso que antes denominaba espiritual y que lo dejaba en planos etéricos y materiales, lo va acercando, ¿no?, al plano físico y empieza a concebir la posibilidad de que todo eso que se denominaba espiritual y que estaba como en el cielo, pues también puede y se manifiesta en la tierra. Entonces empieza a generar, vamos a decir, como un primer movimiento donde está uniendo el cielo y la tierra. El primer modelo que teníamos del ego no había cielo. En el segundo modelo, donde estaba esa estructura del ego y del alma que vivían ese juicio final y por consiguiente ese paraíso o ese infierno, sí tenían una vida, entre comillas, terrenal y celestial, estaban separadas. Ese modelo evoluciona a través de la reencarnación y aunque hay matices, sigue habiendo una separación entre el cielo, ¿no?, y la tierra, entre eso que llamamos, bueno, pues divino, ¿no?, y humano. El siguiente modelo, bueno, pues ya no tiene esas dos estructuras por separado, las ha integrado, pero aunque haya integrado el ego y el alma, aún sigue viendo el cielo y la tierra separados. Sigue viendo como la vida humana y divina, vamos a decir, como en diferentes dimensiones o en diferentes planos. Y esta nueva estructura del ego, bueno, pues va haciendo la unión del cielo y la tierra y va buscando una autosuperación, un autoconocimiento, una autorrealización, donde esa, vamos a decir, idea o eso que se definía o se denominaba celestial, divino o espiritual, viene a manifestarlo acá en la tierra, en sus actos, en sus comportamientos, empieza a construir una obra que refleje
¿de acuerdo? Eso que antes creía que estaba en planos, como digo, insustanciales, en planos, bueno, pues sutiles. Entonces empieza a construir una obra que, como digo, pues sea el reflejo de esa divinidad o que sea el reflejo de eso que llamamos espiritual o celestial. Entonces, eh, bueno, toda su vida no solamente la lleva a un desarrollo propio, sino que la lleva a poder todo eso manifestarlo en algo. Y no para recibir la importancia personal que recibía el primer modelo, sino para, a la hora de expresar eso que tiene en su interior, adquiere esa realización. Es decir, que cuando yo saco hacia afuera esa obra y esa obra representa eso que antes asociaba a lo espiritual en un lugar lejano, incorpóreo, ahora lo he bajado, lo he materializado, lo he manifestado, le he dado densidad, le he dado cuerpo, le he dado forma y aquí lo tengo representado. De ahí que muchos artistas o todo ese trabajo que a veces se buscaba a través de algún tipo de oficio, lo que se buscaba era dejar representada, bueno, pues esa perfección, dejar representada eh, eso que antes se concebía como paraíso, eso antes que se concebía como Shangri-La, como todo eso, dejarlo representado en una obra, pero una obra que no me da un mérito personal y que no me alimenta una importancia personal. Entonces, a la hora de dejarla, podríamos decir que uno puede descansar en paz en el sentido de que en esa muerte uno reconoce que se hizo uno con la totalidad y ahí lo dejó representado para que haya un testigo que pueda dar fe de ello. Bueno, es un proceso el que ocurre ahí bien bonito, igualmente complejo, pero sí entender que va a adquirir un final, sí, esa estructura del ego en esa muerte va a adquirir un final, pero es un final que está asociado a una eternidad, aunque esa eternidad no se manifiesta en la materia. Es como si su espíritu se conectara con esa eternidad. Ya no es una eternidad dual donde hay un paraíso o un infierno, que también ambos eran eternos, no se podía salir de ahí, ¿ya? No es esa eternidad de Zambala o de Shangri-La a través de bueno, pues esa ley del karma y de múltiples reencarnaciones, no es esa eternidad de la iluminación sin obra manifestada, sin obra material, sustancial, tiene otras características esa eternidad, ¿ya? Pero es cierto que esa eternidad, con estas características, está asociada a la expresión de esa obra, ¿ya? Y esto es lo que vamos a rescatar para poder ver a nuestro último modelo, que vendría a ser el ser, del que hablamos en anteriores encuentros, y lo que cambia en relación a todos los anteriores viajeros es que para este ser que ya ha integrado una colectividad en la percepción de la realidad y se ha dado cuenta de que esa obra que el anterior viajero estaba realizando o había realizado estaba íntimamente ligada al resto de las obras y que todos los personajes forman parte de un solo camino, de una sola vida y que cada uno de ellos, como digo, es una parte de una unidad que es la de este ser. Él es el que, bueno, se transforma en dragón con esa revelación, pudiéramos decir, pero
no solamente se transforma en dragón, sino que la obra que el anterior viajero buscaba dejar afuera, como una representación de su interiorización, de todo ese viaje que había adquirido, que había logrado, que había avanzado, este en sí mismo se convierte en la obra. Ahí es cuando aparece la puerta a la reencarnación. Por eso se puede transformar en dragón, porque la obra ya no es algo externo, sino que la obra es uno mismo. Claro, cuando esa transformación, cuando esa última mutación acontece, pues ya no se le ve como ese pez koi que estaba realizando todo el proceso anterior. Regresa, eh, pudiéramos decir, con un cuerpo diferente, con una forma distinta, con una estructura energética cambiada, nueva. Es decir, que él mismo se ha convertido en la obra, él mismo se ha convertido en ese paraíso, en ese sangrina, en ese zambala. Es decir, que él no manifiesta esa unidad y toda esa potencialidad que estaba al interior de cada uno de todos los anteriores viajeros, pero que, bueno, pues les faltaban procesos por integrar, por trascender, y en esa integración, en ese ser que ha integrado a todos los demás como una parte de sí y los puede reconocer como una parte de sí, adquiere, ¿no?, en sí mismo, bueno, pues la realización del todo, ¿ya? Entonces cada uno de estos personajes va a afrontar lo que llamamos muerte de una manera muy distinta. ¿Y qué ocurre? Si en nuestro sistema de creencias, en nuestro marco conceptual, estas cosas no las tenemos claras, cuando se acerca el proceso de la desencarnación, bueno, pues a veces ciertas creencias chocan entre ellas, ¿no? Vamos a decir que se convierten en rivales, ¿no? Para ver cuál de ellas es la que, vamos a decir, predomina en el momento de la desencarnación. Es como si cada uno de los sistemas de creencias luchara por decir soy yo el protagonista de esta parte del camino, ¿no? Cuando tenemos una muerte consciente, sabemos dónde estamos, nos podemos preparar con técnicas, con prácticas, podemos buscar, ¿no?, un acompañamiento externo, no solamente para que nos cuide el cuerpo, para que nos cuide el ambiente, sino para que nos sostenga en ese proceso, nos ayude a sostenernos en ese proceso y que nuestra conciencia a la hora de hacer ese viaje, bueno, pues pueda incluso seguir avanzando en todo este proceso o incluso, bueno, pues llegar como a esa puerta del dragón, trascenderla y regresar, ¿no? De ahí que hay ciertas tradiciones que, aunque lo hacen, por ejemplo, un velatorio, muchas veces se va y a veces no sabemos qué está ocurriendo ahí, porque hay que velar el cuerpo 3 días, ¿no? Y lo que se busca es, oye, a lo mejor en esos 3 días regresa, pero realmente no hay nadie de todos esos que están ahí velando al cuerpo que tenga la creencia de la reencarnación y mucho menos de que eso pueda ser algo posible para el humano. Es un rito, ¿no? Pero no se vive con conciencia, ¿no? Ese que murió tampoco se preparó, no hizo ningún trabajo, durante la vida no le prestó atención a esa parte del camino y evidentemente, pues claro, desde esas condiciones, por más que sepamos en términos teóricos que hay una puerta y que se puede ir, ¿no?, y regresar, bueno, pues no lo damos como una posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de el juicio final, pues claro, si buscamos que haya alguien externo que nos eche agua bendita, que nos libere de nuestros pecados, para que nuestra alma, bueno, pues vaya al paraíso, ¿no? Entonces a veces pues nos comportamos de cualquier manera, vamos, eh, Padre pecado, bueno, canta 3 Ave Marías y listo, ¿no? Entonces utilizamos, ¿no?, como ese tipo de creencia para ponerla a nuestro servicio y vivir la vida como esa primera estructura egoica que no tenía concepción de un plano espiritual y por consiguiente no se regía por una ley moral
y bueno, pues quiero vivir la vida como ese, porque sé que como no tiene este juicio constante, vive libre, ¿no?, de esa autoobservación crítica y por lo general destructiva, entonces voy a vivir como él, pero como sí creo que hay algo más y que está, o que puede haber ese juicio, pues luego voy y que me perdonen, ¿no? Eh, Avanzo y bueno, me comporto un poco mejor, he integrado esas leyes morales, sé que la ley del karma en la próxima vida me puede poner en una situación peor de la que estoy, mejor me respiro, o comportándome así voy a ver si me coloca en una posición mejor y empiezo a generar ciertas estrategias y cada uno de ellos vive la vida de forma consciente o inconsciente medianamente para prepararse para ese momento que denominamos muerte. Pero realmente no hay una conciencia en la vida para entender que la vida es una preparación para ese momento. Hay muchos maestros espirituales que hablaban de, oye, no esperes a la muerte, por así decirlo, a través de la estructura física, sino que eh, prepárate y genera una muerte en vida, realízate, ilumínate, eh, transfórmate antes de que llegue ese momento y si no ocurre antes, por lo menos prepárate para que llegue ese momento porque lo que tú denominas final en realidad es un principio. Entonces vamos, ¿no?, a ver nuestra carta natal o vamos a ver qué características tenemos en esta vida y sabemos que esta vida está marcada por, bueno, pues todo ese proceso que hemos ido recorriendo. Entonces, darnos cuenta de que estamos en esta vida y que el sentido de esta vida es prepararnos para ese momento, da otro grado, vamos a decir, como de relevancia a esta situación que denominamos muerte. Y en lugar de convertirla en un tabú donde no queremos saber nada de ello, pues como algunos decían, la consideramos como nuestro maestro, la consideramos como nuestro guía, nuestro consejero, y vamos cogidos de la mano con la muerte, que no tiene por qué tener ese rostro, ni tiene que ir con una guadaña, ¿ya? Y agarrados a la muerte, pues podemos recorrer nuestro camino adquiriendo, ¿no?, una serie de aprendizajes, de habilidades para prepararnos a ese proceso y poder afrontarlo con el mismo valor que afrontábamos el querer nadar en contra de la corriente. Es decir, que si eso que llamamos despertar lo vemos como un proceso fresco, joven y de liberación, pues esto que llamamos muerte, si lo vivimos de forma consciente, pues igualmente va a ser un proceso de liberación y va a ser un proceso con la misma frescura y con esa energía de comienzo y no de final. Es decir, que voy generando una nueva mirada, un nuevo entendimiento y lo que antes tenía concebido como el primer modelo, ¿no?, un final absoluto, pues se va ablandando, voy entendiendo, ¿no?, y me voy preparando y me voy direccionando de forma consciente a transitar esa puerta, ¿no?, que como toda puerta, pues puede ser una puerta de entrada y también puede ser una puerta de salida. Es decir que, bueno, pues cuando observamos la reencarnación, cuando observamos la transmigración, sabemos, ¿no?, que por un lado salimos y por un lado entramos. Entonces, bonito sería poder, como digo, vivir nuestra vida sabiendo en qué parte del camino nos encontramos, qué tipo de estructuras son las que tenemos incorporadas en nuestro marco conceptual para poder decir, ah, si esto es lo que ya he recorrido y esto es lo que me queda por recorrer, puedo buscar ahora sí un taller, una formación, un guía, un mentor que me ayude a trascender estos sistemas de creencias que todavía están en mí, porque sé que hay otros sistemas de creencias que los trascienden. Entonces me puedo preparar, ¿no? Realmente puedo adquirir una nueva maestría. Si vivo con la creencia de que van a pasar cosas por sí mismas y las sigo dejando en manos de algo externo, ya sea
ese juicio final, ya sea esa ley del karma, pues no voy a llegar, ¿no?, a ese ego del superhumano o del superhombre y no voy a ser yo quien me autorrealice, es decir, no voy a ser yo como una unidad, voy a seguir siendo fragmentado y dependiente de, voy a seguir siendo como un niño. No he adquirido la madurez para aceptar el recorrer yo desde mí este camino, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy poder contar todo esto para poder proseguir y hablar de los estados de conciencia que sostienen estos sistemas de creencias que estamos hablando. Es decir, que cada sistema de creencias es un estado de conciencia, ¿ya? Que esos estados de conciencia van a ir ligados a, bueno, unas características de nuestra mente, de nuestra psique, ¿ya? Entonces también hay, bueno, pues ciertos cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de generar pensamientos, en nuestra forma de percibir la realidad. Y también, como habíamos hablado, pues todo este proceso, ¿no?, todos estos viajeros y por consiguiente los marcos conceptuales en los que cada uno de ellos existe, pues también va a generar una mutación no solamente en la conciencia, no solamente en la mente, sino también en mi estructura energética. Entonces en los próximos encuentros hablaremos, bueno, pues de esos estados de conciencia, hablaremos de esos tipos que hay en la mente, ¿ya? Y hablaremos de esas características energéticas para que nos vayamos acercando, bueno, pues a esa puerta del dragón. Os mando un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos encuentros.